A esta parte de acá, hermanos, les voy a presentar más o menos el bosquejo del libro de Judas, donde vamos a estar estudiándolo, ¿verdad? Acá, y ustedes pueden ver acá la primera parte que es el saludo y propósito, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar mirando hoy. Y está dividido, ¿verdad? Ya lo vimos la semana pasada, en la presentación y saludo, ¿verdad? Está allí. Y luego los versículos 3 y 4 que es donde a estar en esta tarde. Luego viene el versículo 5 al 16 que viene el asunto de los falsos maestros. Estar viendo en el castigo que les amenaza, ¿verdad? A los falsos maestros, sus errores, 8 al 11 y luego del 12 al 16 la perversidad que tienen estos falsos maestros. Y luego el versículo 17 al 23 que es una exhortación a los creyentes, ¿verdad? Para que sigan adelante. Y está dividido el 17 al 19 dar la enseñanza de los apóstoles. Y la 20 al 23 edificación, oración y esperanza. Y la doxología, o sea, la parte de la conclusión, ¿verdad? La parte de la conclusión. Nada más quería que ustedes vieran, los que pudieran trabajar con el texto, ¿verdad? De este libro, de esta epístola. Es muy importante, hermanos, que ustedes vean acá el trabajo que se hace, bueno, el trabajo que hago yo cuando estudio un texto, cómo lo subrayo, lo pongo en colores para saber dónde estamos y para poder ir ubicándonos, ¿verdad? Dentro del texto. Entonces, ustedes pueden ver aquí los colores que se dan, ¿verdad? Puse necesito acá para distinguirlo del rojo, pero está relacionado con el rojo, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden ver los colores, ¿verdad? Usamos cuatro colores diferentes: el rojo, el verde y el celeste o azul, ¿verdad? Que tenemos ahí. Esos son los cuatro colores. Y ustedes pueden ver acá cómo está dividida la epístola, ¿verdad? Aquí viene la primera parte y ahí están los colores, ¿verdad? Del texto para que ustedes lo vayan viendo, ¿verdad? Cómo estamos trabajando. Acá el rojo tiene que ver con las palabras, el verde siempre tiene que ver con y los verbos, tiempo y verbo. El amarillo tiene que ver con los pronombres, tiene que ver con los pronombres. Y luego el azul tiene que ver con los contrastes, ¿verdad? Las uniones y contrastes que se dan dentro del texto. Entonces, a través de esto, ustedes pueden ver todo el capítulo, toda la carta de Judas está acá marcada, está ya lista, ¿verdad? Para que nosotros ¿verdad? Entonces, la parte de hoy que vamos a estar viendo, se centra específicamente en los versículos 3 y 4. Yo no sé cuántos hermanos no estuvieron la semana anterior, que me diga cuántos hermanos, Arnoldo, a ver si ahí el dato, ¿verdad? De cuántos estuvieron o no estuvieron la semana pasada para hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Y enfocarnos de aquí, desde el 1 hasta el versículo 4. Está muy Hay bien, varios puede, hermanos que puede dar un pequeño resumen, hermano, corto resumen, porque la mayoría estuvimos. Pero la si hay dos mayoría o tres que estuvieron. no Ah, bueno, tuvieron. qué bien, qué bien. Ah, bueno. Entonces vamos con el resumen acá. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿verdad? Que hablábamos. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Misericordia misericordia y paz y amor o sean multiplicadas, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, hay tres verbos, tres características muy importantes acá en la salutación de Judas que dice ya santificados y guardados. Tres aspectos importantes para tomarlos en cuenta a la iglesia. ¿Por qué habla de llamados, santificados y guardados? ¿Verdad? Por lo que Judas va a presentar en toda su carta, es muy importante ver la responsabilidad que tenemos los miembros de la iglesia al haber sido llamados, al haber sido santificados y al haber sido guardados. Dios tiene un propósito con la iglesia. Siempre su propósito se va a cumplir, pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos los llamados.
Como hay un corito que dice, no son los ángeles no han sido enviados a predicar, somos nosotros los que hemos sido llamados y enviados a predicar, pero estos llamados deben de vivir una vida de santificación o ser santificados, ¿verdad? En la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, y también son guardados en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como iglesia, tres bendiciones que Judas, el hermano de Santiago, y le hace ver a la iglesia. Y uno de los aspectos que no miramos tal vez la semana anterior es que esta es una epístola general, no está definida a ningún lugar específico, son las llamadas epístolas generales, ¿verdad? Entonces Judas le habla a los hermanos y le dice que ellos han sido llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Y entonces aquí les desea tres cosas: misericordia, paz y amor. Vean tres bendiciones que tienen los llamados, santificados y guardados. Pero el deseo de Judas es que ellos gocen de la misericordia de Dios, de la paz y del amor de Dios sean multiplicados en ellos, ¿verdad? Entonces Judas trabaja tres aspectos: el asunto de los llamados, santificados, y el asunto de la misericordia, paz, amor, que sean multiplicadas a los hermanos. En esto consiste la salutación de epístola, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que la iglesia tiene una gran bendición de haber sido llamada, de haber sido santificada y haber sido guardada. Pero la iglesia necesita estar en la misericordia, paz y amor de Dios. Estos estén aumentándose. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte que estuvimos la semana pasada. En el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido escribándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí vienen dos cositas que vamos a estar viendo hoy: hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como decíamos la semana anterior, en el versículo 3, Judas hace un llamado a la iglesia y dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra conversión, me ha sido necesario exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Entonces Judas, como vemos acá en el propósito de lo que él presenta de su carta, si podemos, que el propósito de la carta de Judas es exhortar a los hermanos a que luchen, contiendan ardientemente por esa fe una vez dada a los santos, ¿verdad? Esa es el deseo de Judas, el exhortar a la iglesia, el motivar a la iglesia a defender la verdad del evangelio. Por eso Judas dice en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Algo que nos une, algo que tenemos en común y por lo que nosotros debemos de luchar, ¿verdad?, es que la salvación nos ha dado, todos la tenemos en común. Entonces, al tener en común la salvación, esta bendición debe llegar a la mayoría de las personas, debe llegar a todos. Pero hermanos, si la verdad de Dios, si nosotros permitimos que el evangelio no sea predicado correctamente y que vengan las falsas doctrinas, entonces no contender por la fe una vez dada a los santos, esto nos va a llevar a que las personas no van a ser salvas y nosotros vamos a quedarnos cruzados de brazos, viendo cómo la verdad de Dios, viendo cómo el mensaje de Dios es tergiversado, es llevado, ¿verdad?, por los falsos maestros de una forma totalmente equivocada, y la gente creyendo y recibiendo un evangelio. Entonces, por eso Judas hace una exhortación y les dice a los hermanos que contiendan, o sea, que luchen por esa fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Entonces, esta es la cosa que la iglesia tiene en común, ¿verdad? En cuanto a esta lucha, la exhortación a contender ardientemente por la fe que ha sido a los santos.
Pero para esto sucede algo muy importante, o se debe dar algo muy importante, que es, hermanos, que nosotros debemos de estar comprometidos con el Evangelio. Muchas veces cuando miramos esto, ¿verdad? Hay hermanos que no están comprometidos con el Evangelio. Entonces muchas veces viene el asunto de que se negocia el Evangelio, de una manera en la cual no le damos la importancia a lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces no nos da lo mismo lo que se enseñe cualquier cosa o se diga cualquier cosa. Entonces es ahí donde comenzamos a ver el verdadero propósito por el cual Judas exhorta a la iglesia para que contienda ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Entonces Judas, viene el versículo 4, que fue donde quedamos, la razón, vean la razón que Judas presenta acá. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué era lo que estaba pasando, hermanos? Hombres habían entrado de forma encubierta, o sea, de una forma sigilosamente, en silencio, sin, habían entrado encubiertamente a la iglesia, y esto iba a traer graves consecuencias a la iglesia. Por eso el llamado de Judas es a luchar, porque estos hombres, hermanos, como decíamos la semana pasada, la iglesia, la iglesia siempre soportó los ataques externos. O sea, cuando se ataca de forma externa a la iglesia siempre responde de forma positiva. Pero cuando el ataque es de adentro hacia afuera, es desde las bases, desde los cimientos de la iglesia, es ahí donde nosotros, cuando nos damos cuenta, el cáncer ha crecido, el cáncer se ha desarrollado y el problema ha llevado, ¿verdad?, a la iglesia a una situación en la cual muchas veces no entendemos lo que está pasando, lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, por eso Judas hace este llamado y le advierte a la iglesia que estos hombres están dentro del seno de la congregación, de las congregaciones. Estos hombres están allí ya listos para hacer el daño, y hoy vamos a ver estas dos cualidades de los falsos maestros. Dice que los falsos maestros a los cuales Judas llama a contender, ¿verdad? Dice el verso 4, que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, lo primero que iban a hacer los falsos maestros dentro de la iglesia era convertir en libertinaje la gracia de Dios. Número 2, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El falso maestro introduce o convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único y soberano, el único, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver varios pasajes para nosotros entender esto que dice Judas, estas dos características, de dónde viene todo esto, por qué es tan peligroso un falso maestro, por qué es que nosotros debemos de tener cuidado con dos características específicas que se presentan acá en el texto bíblico: hombres impíos y hombres rebeldes que menosprecian la soberanía de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos aspectos. Así que los voy a invitar acá, voy a correr acá, aquí tengo los textos para que los vayamos leyendo y los vayamos analizando. Entonces tenemos textos similares que nos advierten de esta forma, textos que advierten de forma similar. Y quise empezar con Génesis 3 del 1 al 6. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos de notar en cuanto a estas características del falso maestro. El maestro siempre va a venir sus características, sus cualidades. Estos hombres que se infiltran, que de forma asolapada, de forma cubierta, llegan a la iglesia, usan la misma estrategia
que ha usado o que usó Satanás y que ha usado Satanás a través de todos los tiempos, a través de todas las épocas. Entonces, por eso es bien interesante leer Génesis capítulo 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo quiero que vean este texto, hermanos, en particular, para que vean las dos características que Judas habla de los falsos maestros. Dice que estos son hombres impíos que convierten en la gracia de Dios y se rebelan contra el señorío de Cristo. Pero si ustedes pueden ver en este texto, la serpiente se introdujo en el huerto del Edén de forma sigilosa, de forma cubierta. No lo hizo de frente, sino lo hizo de una manera disimulada. Entonces, esta misma física de la serpiente acá o de Satanás es la característica de los falsos maestros. Vean que cuando llega este encuentro, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que están en el huerto. La serpiente era astuta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que cuando el falso maestro es una persona muy astuta, él siempre va a presentarse de una manera agradable, de una manera muy llamativa y de una manera en la cual nosotros vamos a poner la mirada en él porque es una persona carismática, es una persona que tiene cualidades que llaman mucho la atención. Y entonces, por esta razón, dice el escritor acá, Moisés, que era más que todos los animales. Si ustedes ven en este versículo, hace una pregunta. La pregunta que le hace a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean la pregunta que hace, la pregunta la hace de una manera muy, pero muy astuta. ¿Por qué tan astuta? Con que Dios, le dice, ¿será cierto? Miren, tengo una duda, que me la resuelvan. Con que Dios les ha dicho, la hace para cuestionar a Dios. Está cuestionando lo que Dios ha dado, lo que Dios ha dejado. Y esa es una de las características que nosotros vamos a ver en los falsos maestros. El falso maestro siempre tiene las características de cuestionar lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha dicho. Y entonces por eso ustedes van a ver allí en la epístola de Judas que el falso maestro va a entrar de esta forma, de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de entender algo muy claro. El falso maestro no viene de parte de Dios, sino viene de parte de Satanás. Y entonces vean ustedes lo que sigue diciendo el texto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis para que no muráis, ¿verdad? Entonces vean ustedes la forma en que Eva contesta. Satanás no sabía cuál era el árbol, él no tenía conocimiento, porque una de las cosas que nosotros debemos de entender, que Satanás no es todopoderoso, él tiene un poder limitado, ¿verdad? Pero él no sabía,
y de esta forma se da cuenta que era el árbol que estaba en medio del huerto, del cual ellos no podían comer. Pero aquí en el versículo 4 aparece la primera mentira, que va a ser una de las características de la serpiente y de los falsos maestros. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿verdad? La primera mentira que registra la palabra de Dios, vemos que la hace Satanás. ¿Y qué es lo que Satanás dice? No, no van a morir, ustedes pueden comerla y no van a morir, no les va a pasar nada, no les va a suceder nada. Y hermanos, esto es lo que nosotros debemos de aprender de los falsos maestros. El falso maestro siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios, siempre va a ir en contra de la verdad de Dios, porque su propósito es convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Satanás? No le hagan caso a Dios. Dios está equivocado. Eso que dijo Dios es una mentira. Dios es mentiroso. No escuchen a Dios, escúchenme a mí. Entonces, el falso maestro siempre tiene como propósito absorber nuestra mente, ganar nuestra mente, controlar nuestra mente. Y con esta mentira que Satanás introduce, va a comenzar a manipular la mente de Eva, va a comenzar a distorsionar la verdad de Dios y va a llevar a aquella bendición que Dios les había dado a ellos, a convertirla en un asunto que Él lo va a manejar a su manera. Y vean la mentira que Él dice. Dice, entonces dijo a la mujer, no moriráis. Vean el contraste que hace acá. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿qué es lo que Satanás le dice? No, mire, engañado a ustedes, Dios les ha mentido a ustedes, porque Dios sabe muy bien que si ustedes comen de este árbol, no les va a pasar nada, no les va a suceder absolutamente nada, sino que más bien lo que va a suceder es que los ojos de ustedes van a ser abiertos, ustedes van a poder ver las cosas, van a poder hacer las cosas por ustedes mismos, y dice, y seréis como Dios, ustedes van a ser iguales a Dios. Y lo que Dios no quiere es que haya competencia, lo que Dios no quiere es que ustedes conozcan que ustedes tienen este poder tan grande. Hermanos, es aquí donde nosotros debemos de identificar al falso maestro. El falso maestro siempre va a entrar a contradecir el mensaje de la palabra de Dios. El falso maestro siempre va a entrar a ofrecer cosas, como dice Judas, que ni conocen, cosas que ellos y las que conocen no las pueden manejar. Eso es lo que Judas va a presentar acá. Pero cuando nosotros miramos este texto, nos damos cuenta cuál es la fuente, de dónde viene el falso maestro y por qué es tan peligroso que se introduzca en el seno de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice acá. Le dice, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, cuando Satanás introduce esto, gana la confianza y gana la mente de Eva. Y vean lo que dice el texto del versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer nunca se había fijado en el árbol, nunca le había puesto atención al árbol, pero ¿qué fue lo que hizo Satanás? Satanás logró distorsionar la mente, desviar la mente de Eva, y la mente de Eva, ahora los ojos de ellos fueron puestos ¿dónde? En el árbol. Comenzó a ver el árbol y comenzó a decir, esto no tiene nada de malo. Y es aquí, hermanos, donde nosotros podemos mirar a un falso maestro. ¿Qué es lo que hace el falso maestro? El falso maestro viene y le va a decir, mire, aquí lo que dice la Biblia, usted puede hacer esto, no hay ningún problema. Y de repente aquello que usted había entendido que era que usted no debía de hacer, el falso maestro le va a decir, usted lo puede hacer. Y es aquí, hermanos, donde se comienza a convertir la libertad, la gracia de Dios, se comienza a llevar a ese libertinaje. Entonces, ¿quién es el creador de todo esto? ¿Quién es el fundador? ¿Quién es el que lleva todas estas cosas a la realización? El mismo Satanás. Entonces, ¿por qué es que la verdad de Dios Satanás quiere tergiversarla? Y es aquí donde nosotros entramos a un punto muy importante, ¿verdad? Por eso Judas le dice a los hermanos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como decíamos nosotros hace un ratito, hermanos,
La salvación, el mensaje de salvación ha sido dado a la iglesia. La iglesia tiene el arma más poderosa que jamás pueda existir. La iglesia tiene el poder del evangelio. El poder del evangelio ha sido dado a nosotros, los hijos de Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere Satanás hacernos creer? Que el evangelio no es el de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio necesita la sabiduría humana, necesita que alguien venga a adornarlo y a ponerle las cosas que el evangelio no tiene, ¿verdad? Y entonces es aquí donde viene la labor del falso maestro a distorsionar, convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y de esta forma, hermanos, ellos distorsionan la gracia de Dios, la convierten en libertinaje y van en contra del señorío de nuestro Dios, en contra de la soberanía de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos acá en este texto, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Hizo que Eva apartara la mirada, Eva no mirara, no le diera importancia al mandamiento que Dios había dado, sino que comenzara a mirar y a darle importancia a lo que Satanás le estaba diciendo, a lo que él estaba enseñando. Entonces la mirada de Eva fue puesta ahora en el árbol y vio que era bueno para comer. Segunda cosa que sucede, era agradable a los ojos, o sea, era muy bonito. Era muy bonito. Y entonces es aquí, hermanos, donde nosotros entramos a entender un poco el asunto, por qué Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Porque el falso maestro no pinta las cosas feas. El falso maestro no enseña nada feo. Como le decía yo a los hermanos una vez, Satanás no le va a salir a usted con cachos, ni huele a azufre, ni anda con los dientes así grandototes, asustando a la gente y sacando las grandes uñas y con una cuestión que anda en la mano, como un tenedor ahí hincando a la gente. Satanás no es así. Recuerden esto, él y sus ministros se disfrazan como ¿qué? Como ministros de la luz, como ángel de luz. Y entonces cuando controlan la mente, cuando lo a la mente, entonces hace que las cosas se vean bonitas, se vean bien y que sean agradables también. Hacen que las cosas parezcan agradables. Y luego dice que el árbol era codiciable, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que llamó la atención de Eva? Que ella iba a ser igual que Dios. Y entonces cuando ella apartó la mirada de lo que Dios había dicho, entonces dice, yo puedo alcanzar sabiduría. ¿Qué es lo que nos ofrecen los falsos maestros? Una sabiduría falsa. Una sabiduría que nos va a llevar a nosotros a perdernos y apartarnos totalmente de la verdad. Y entonces aquí viene lo que sucede, dice, y tomó su fruto y comió. Viene el gran problema. Hermanos, el fruto del falso maestro nunca lo debemos de comer. Porque el día que comamos de ese fruto, por eso esto tiene una gran similitud con lo que es la iglesia. El día que nosotros comemos el fruto de la apostasía, del falso maestro, ese día vamos. Entonces, por eso, tener mucho cuidado. Y por esta razón es que Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando nosotros tenemos la conciencia, cuando nosotros tenemos el compromiso con el evangelio y entendemos la gran bendición, pero también la magnitud que contiene el mensaje del evangelio, la gran bendición que contiene el mensaje del evangelio, es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de estar listos para qué, para luchar, para pelear por lo que realmente vale la pena. Por eso es que estas dos características que miramos en el versículo 3, versículo 4 del libro de Judas, son muy importantes que nosotros las tomemos en cuenta. Estos hombres convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué es lo que dicen? Mire, hermano, usted puede hacer lo que quiera. Al fin y al cabo, Dios siempre va a tener misericordia. Usted puede vivir una vida tranquila, no se preocupe. ¿Para qué usted va a estar predicando el evangelio? Si ya usted es salvo, ya usted fue bautizado, ya usted no tiene por qué preocuparse. Usted
usted la hizo, ya usted logró las cosas. Y entonces muchas veces, hermanos, las personas que se bautizan dentro de la iglesia, después de un tiempo en el cual primero comienzan con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucha fortaleza, pero después de un tiempito, ¿qué es lo que pasa? Comienzan poquito a poco a ir, ¿qué? Descendiendo sus fuerzas, a ir bajando su intensidad hasta que terminan poco a poco apagándose de una manera en la cual ya no asisten igual, ya no se reúnen igual, ya no leen la palabra de forma igual, ya no meditan en la palabra, ya no sacan tiempo de calidad para el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque ha entrado una falsa doctrina, una enseñanza que le dice, no, usted no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque usted es una persona que ya logró lo que usted quería. Ya usted alcanzó lo que usted quería. ¿Para qué va a seguir luchando? Si usted ya tiene la entrada al cielo, ya usted es del cielo, ¿para qué sigue luchando? Y entonces ahí, hermanos, donde entramos al asunto del estado de conformismo, mordemos el fruto del mal y somos llevados ¿a qué? A la muerte, a la separación de Dios. Por eso es que este versículo del capítulo 3 del libro de Génesis es tan importante entenderlo, porque cuando entendemos este texto, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de dónde proceden los falsos maestros, dónde viene la mente, de dónde viene todo, de dónde se generan todos estos aspectos, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender por qué es que ellos se dedican a estos dos aspectos, a convertir el libertinaje la gracia de Dios y a negar el señorío de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estas dos cualidades sí estar presentes en el falso maestro? Habiendo leído, habiendo visto este texto, vamos a ver los siguientes textos, vamos a leerlos, no vamos a hacer tanto comentario en esto, pero ustedes pueden ver el siguiente texto, Hechos 20, 28 al 31. Hechos 20, 28 al 31. Dice el apóstol Pablo a los... Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a uno. El apóstol Pablo le dice en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hermanos, por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. La apostasía no viene de afuera, la apostasía nace de adentro hacia afuera. La apostasía no está dentro del sectarismo. Ellos nunca han estado en la verdad. Ellos nunca han conocido la verdad. Ellos nunca han obedecido el evangelio. La apostasía viene de adentro hacia afuera. Para apostatar se tiene que haber estado en la verdad. Ninguno puede apostatar sin antes haber verdad. Entonces, por eso cuando hablamos del sectarismo, del nacionalismo, ellos están apartados de la verdad de Dios, ellos nunca han obedecido el evangelio de Dios, ellos nunca han recibido la salvación, nunca han recibido el Espíritu Santo, nunca han recibido el estar en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque ellos están fuera de la verdad, ellos nunca han obedecido el evangelio. El problema lo tenemos nosotros cuando nosotros no ponemos cuidado a lo que se está diciendo, a lo que se está enseñando. Por eso el apóstol Pablo advertía a los hermanos allá en Éfeso y le que después de su partida entrarían lobos rapaces. Y estos lobos rapaces, les dice Pablo, no van a perdonar el rebaño. Entonces, por eso, hermanos, cuando nos vamos al contexto, cuando nos vamos al libro de Judas, vemos la gran solicitud que él tenía de escribirle a los hermanos. ¿Por qué? Porque ya esos lobos rapaces, ya esos falsos maestros, se habían entrado, que se habían metido de forma encubierta dentro de la iglesia y estaban trabajando a través de dos puntas de lanzas que ellos tenían ahí como armas, que era convertir en libertinaje la gracia de Dios
y menospreciar el señorío de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros, pero entendamos esto, hermanos. El falso maestro habla bonito. El falso maestro presenta las cosas bien, bien bonitas, de una manera en la cual, como decía el apóstol Pablo allá en Primera de Timoteo, las personas que tienen comezón de oír, que quieren oír cosas bonitas, ellos le van a hablar de cosas bonitas, no le van a hablar de cosas feas. Y entonces es aquí donde nosotros debemos de tener gran cuidado. Por eso, características del libro de Judas, quiero que nos queden bien, bien claras a nosotros, que las entendamos, que comprendamos, hermanos, que a través de estos dos aspectos, siempre, siempre la va a utilizar un falso maestro. Un falso siempre va a llevar a que ustedes vean la gracia de una manera barata y comiencen a creer en un evangelio barato, en un evangelio que no necesita compromiso, en un evangelio que no necesita lucha, que no necesita pelea, que simplemente usted puede sentarse en la silla de la confortabilidad y estar ahí tranquilo y no seguir adelante porque nada va a pasar, nada va a suceder. Lo mismo que le dijo Satanás a Eva, no morirás. No te preocupes, no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios sabiendo el mal y usted va a tener el mismo poder que Dios y va a hacer las mismas cosas. Eso es lo que siempre ha ofrecido el falso maestro, hermanos. El falso maestro siempre va en contra del mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que el evangelio siempre ha estado en disputa, el evangelio siempre ha estado en lucha. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que ya ha sido anunciado, sea anatema. ¿Por qué? Porque esto, dice Pablo, que habían entrado a la iglesia, estaban allí en la iglesia y los hermanos los habían recibido como que fueran grandes hombres de Dios y no le estaban dando importancia a lo que estos hombres estaban haciendo dentro de la iglesia. Hermanos, la apostasía está a la vuelta de la esquina. La apostasía está llegando a la iglesia. Estamos escuchando muchas cosas dentro de la iglesia de Cristo. Y aquí por esa razón es que yo no me meto en aspectos del sectarismo, porque el sectarismo es fácil de reconocer. El sectarismo nosotros lo podemos estudiar y podemos aprender todas sus enseñanzas, sus falsas doctrinas. Lo podemos conocer de una manera simple, de una manera sencilla. Nosotros tenemos que mirar dentro de la iglesia, tener ese cuidado dentro de la iglesia. Y es aquí donde el apóstol Pablo lleva a este texto. Sigamos leyendo el siguiente texto, Mateo 7:15 al 20. Y esto tiene referencia también con Lucas 6:40-44, ¿verdad? Para los que quieran ir viendo estos. Vamos a leer Mateo, que es el siguiente texto. Ve lo que dice el Señor Jesucristo. Le dijo a los discípulos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Póngale en atención al fruto del falso maestro. El falso maestro no va a traer frutos buenos. ¿Cuál es el gran problema? Que él los va a disfrazar, los va a pintar. Y como dice el Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Entonces ahí, hermanos, lo que Judas viene diciendo, la base del conocimiento de Judas está siempre centrado en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Entonces nosotros por eso, cuando analizamos este aspecto, cuando analizamos esta enseñanza, hermanos, tiene que darse un despertar en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras actitudes de valorar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Una de las
las cosas tremendas es que muchas veces nosotros como personas no valoramos lo que tenemos y ocurre aquel dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de entender el falso maestro, los falsos profetas, siempre se han disfrazado de ovejas, siempre se han disfrazado de otra cosa. Por eso ustedes ven que Satanás llegó disfrazado de ¿qué? De serpiente. Llegó disfrazado. Sus ovejas, sus ángeles, sus miembros, sus discípulos, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo mismo, hacen lo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Judas y miramos estos dos aspectos que quiero que se queden bien, bien claros en nuestras mentes, cuando miramos, convierten en libertinaje la gracia de Dios, que hacen que el señorío de Dios sea menospreciado y todas estas cosas que hacen ellos, que Judas los presenta, los desenmascara. Y lo que de Dios nos ha advertido a nosotros. Por eso, vámonos al siguiente texto. Juan capítulo 17, versículos 20 al 26. Vean lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiero que pongan atención a un versículo acá. Eh, eh, el versículo 24. Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y aquí viene algo muy importante que nosotros debemos de ponerle mucha atención a lo que se llama aquí el para qué. Yo quiero que le pongan atención a este para qué. Dice, para que vean mi gloria que me ha dado. Esta es la parte que nosotros debemos de ver. ¿Por qué Dios quiere que nosotros conservemos y estemos unidos como pidió por sus discípulos? Para que vean mi gloria que me han dado. Y en el versículo anterior dice el versículo 20, y aquí aparece otra vez el para qué. Vean el para qué. Vean esto para qué. Yo siempre lo pongo en azul, pero ahora lo voy a poner en rojo. Dice, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Luego, el tercer para qué. Aquí viene el tercer para qué. Y pongamos la atención a estos para qué. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vean tres para qué. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y para que vean mi gloria que me has dado. Tres cosas que Jesús quería y que Satanás no quiere que nosotros conozcamos, que nosotros le demos importancia. Por eso, hermanos, es que es tan importante, como dice el Señor Jesucristo acá, para que sean perfectos en unidad. Entonces, cuando nosotros logramos la perfección de la unidad, va a estar cuando nosotros tenemos ese compromiso con el Evangelio, cuando nosotros de forma unánime, cuando la iglesia de forma unánime
tiene el conocimiento y puede reconocer a un falso maestro. El falso maestro, como dijimos nosotros, tiene dos aspectos fundamentales que siempre lo van a distinguir. Va a convertir en libertinaje la gracia de Dios y va a menospreciar el señorío de nuestro Dios y de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y para que vean mi gloria que me has dado. Tres cosas que ustedes pueden ver ahí y notar el para qué. Y acá en el versículo 22 aparece otro para qué. Vean, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vean los para qué. Vamos al otro para qué. ¿Para qué? Dice este, para que el mundo crea que tú me enviaste. Véanlos para qué, hermanos, y es ahí donde ustedes se van a dar cuenta dónde está la idea central en un texto. Cuando nosotros encontramos un para qué, es aquí donde nosotros podemos hacer la aplicación y podemos entender el texto. Entonces, cuando nosotros miramos el texto acá del para qué, ustedes se dan cuenta el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue muy claro en su forma de hablar, en su forma de decir las cosas, y cuando Él expresa esta maravillosa oración, Él tiene bien claro cuál es su propósito. Cuando nosotros conocemos al falso maestro, nos damos cuenta de cuáles son las intenciones del falso maestro. ¿Por qué, hermanos? Es aquí donde nosotros, ¿por qué es que hemos visto estos textos? Estos textos nos ayudan a nosotros a enfocar ahora de una manera amplia, de una manera bien clara, lo que Judas está diciendo en el texto. Sigamos adelante al siguiente texto. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 11. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice, mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Viene la razón, viene el por qué. ¿Por qué Juan dice todas estas cosas? Y ustedes pueden ver aquí un por qué. Vean el por qué. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien es el engañador y el anticristo. Versículo 8, hay un verbo en forma imperativa. O sea, esto es un mandamiento directo, está en forma imperativa. A ver lo que dice el versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Y aquí aparece el para qué. Vean el para qué o el para qué no. Vean lo que Juan presenta. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ese es el contraste con lo que dijo con el para qué. Acá dice, sino que recibáis galardón completo. Recibáis galardón completo. Dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si vais en casa ni le digáis bienvenido. Y viene el otro por qué acá, que le pongamos atención, ¿verdad? A este por qué del versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, cuando nosotros vamos al texto de Juan, Juan viene y le dice a los hermanos
que el mandamiento que ellos conocen, que ellos han recibido desde el principio, y les da una razón. Dice, porque muchos engañadores han venido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, hermanos, el anticristo es un movimiento que se genera dentro de la iglesia a través de la falsedad, a través de la tergiversación de las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es lo que viene, esto es lo que se da. Entonces, por esta razón es que cuando nosotros reconocemos y entendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de por qué es tan importante la lucha que nosotros debemos de tener, la lucha por la cual nosotros debemos de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, dice, quien esto hace es el engañador. Y el versículo 8 dice algo que es un mandamiento muy importante. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el trabajo, no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? Galardón completo. Hermanos, el falso maestro, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que desea hacer? Destruir el trabajo de la iglesia, de llevar a la iglesia al caos, llevar a la iglesia a la discordia, llevar a la iglesia a apartarse de la verdad de la palabra de Dios y comenzar a introducir sus doctrinas para que las personas de la iglesia, los hermanos de la iglesia, comiencen a darle más importancia a lo que él dice que a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, estamos siguiendo no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dijo un apóstata, lo que dijo un falso maestro, un anticristo, lo que dijo un hombre de esto engañador. A ese es el que nosotros estamos escuchando. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso que se da poco a poco, poco a poco. El falso maestro nunca introduce una doctrina de forma abierta, sino lo hace de manera encubierta, lo hace de una manera en la cual las cosas se van dando poco a poco, y no hace nada más que llevar a la gente a qué, a que pongan su confianza en él. Nosotros analizamos y miramos todos estos textos que hemos visto, ¿verdad? En esta tarde, cuando ustedes analizan todos estos textos, ustedes pueden darse cuenta de que a través de esto nosotros tenemos una base para poder llegar y decir lo que dijo Judas es real, es cierto. El falso maestro, el engañador, el mentiroso, nunca ha cambiado sus estrategias. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Satanás siempre usa las mismas estrategias. Siempre la base de todo es la mentira y la destrucción. El propósito de él desde el principio, cuando engañó a Adán y Eva, era que ellos murieran, que ellos fueran separados de Dios, ellos fueran apartados de Dios. Ese fue su propósito. Él no ha cambiado sus propósitos, él no ha cambiado absolutamente nada. Él sigue trabajando de la misma manera. Pero muchas veces, hermanos, la ingenuidad de nosotros, la falta de estudio de la palabra de Dios, la falta de compromiso con la verdad del evangelio, muchas veces nos lleva a aceptar cualquier cosita, cualquier plan que venga por ahí, cualquier enseñanza que venga por ahí aparece uno con algo raro y ya inmediatamente le ponemos atención y esa persona lo que está haciendo es simplemente sacándonos de la verdad del evangelio. El evangelio tiene que permanecer en su estado de pureza. El evangelio debe permanecer en su estado que nosotros debemos de verlo. Por eso, cuando nosotros vamos al texto que estamos analizando acá en el versículo 4, ustedes pueden cuenta, y aquí yo lo tengo subrayado, ustedes pueden ver, el texto está subrayado, dice, hombres impíos que convierten el libertinaje hacia de nuestro Dios. Estos son hombres impíos. ¿Por qué impíos, hermanos? Porque la palabra impío es una persona que no le rinde culto, sino que se rinde culto a sí mismo, ¿verdad? La palabra pío
es una persona entregada, una persona consagrada a Dios. Pero la palabra impío va a nosotros a entender que este tipo de personaje, este tipo de hombre, es una persona que su propio Dios es el mismo. Por eso quiere ganar la atención, por eso quiere ser la atracción principal por la cual lleva a la iglesia a qué, a que ponga su confianza en él para que lo vean a él. Y aquí viene el verbo que quiero que vean acá, el verbo que dice acá, convierten. Estos hombres impíos, ¿qué es lo que hace el impío? Convierte, transforma, cambia las cosas. Dice que convierte en libertinaje, ¿verdad? Vean que nosotros hemos sido liberados, como el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas allá en el capítulo 5. Y les hablaba acerca de la libertad que ellos habían tenido en Cristo, pero ellos querían volverse otra vez al yugo de la esclavitud. Otra vez querían, ¿por qué? Porque en la iglesia de Galacia habían entrado ¿quiénes? Los judaizantes. ¿Y qué andaban diciendo los judaizantes? Que el evangelio no era suficiente, que ellos necesitaban circuncidarse, que ellos necesitaban guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el evangelio era insuficiente para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace el falso maestro? Lleva a las personas, lleva a los hermanos, lleva a la iglesia a ese libertinaje. Entonces, por esta razón es que nosotros poner mucho cuidado, ¿verdad? Y conocer estas cosas. Ellos son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios, hermanos? La gracia de Dios es la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios es cuando murió por la iglesia, compró a su pueblo y ahora su pueblo le rinde culto, ahora su pueblo le obedece, ahora su pueblo le sigue. ¿Qué es lo que hace el falso maestro? Le dice, eso no es importante, usted puede hacer lo que quiera, usted puede vivir a su manera, usted puede hacer las cosas como a usted le parece. Por eso cuando analizamos los textos, como lo que dijo Pablo allá a los hermanos en Éfeso, que de ellos mismos levantar hombres perversos, de ellos mismos tuvieran cuidado. ¿Por qué? Porque iba a venir la apostasía de allí, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver, hermanos, tratamos estos textos nada más. ¿Por qué? Porque tenemos que leer Segunda de Pedro. Vamos a leer también Segunda de Pedro, que lo vamos a estudiar paralelamente con este texto. No hemos leído lo que Pablo le dice a Timoteo allá en Primera y Segunda de Timoteo, ¿verdad? En cuanto a la apostasía, en cuanto a los falsos maestros. Y no hemos visto lo que Juan también habla en las epístolas de Juan acerca del anticristo. Entonces, tenemos material amplio. Por eso cuando estudiamos Judas, Judas no es simplemente una pequeña carta, como dicen muchos, que Judas lo que tiene son 25 versos y no tiene mucha importancia, hermano. La epístola de Judas, ustedes saben que es la única epístola dirigida específicamente contra los falsos maestros, para que la iglesia pueda reconocer a los falsos maestros. Judas no tuvo que escribir mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la amplitud de este tema, cuando nosotros conocemos la forma en que este tema se puede desarrollar, puede llevarse, es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos material suficiente para enseñar a la iglesia. Y la iglesia debe ser enseñada, la iglesia debe ser llevada a ese aprendizaje. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces estamos tocando temas o estamos tocando cosas o enseñando cosas que no tienen que ver con la vida de santidad de la iglesia, que no tienen que ver con el celo de la iglesia, con el crecimiento de la iglesia, con el desarrollo de la iglesia, y estamos tocando temas por allá que a alguien le ocurrió salir con alguna cuestión media rara, ¿verdad? Ahí, y entonces ya comenzamos a escuchar esto y esto nos aparta de la verdad. Entonces, es aquí donde nosotros nos damos cuenta que el gran propósito de Satanás ha sido siempre, hermanos, ha sido siempre que el llevar a la gente a la mentira, al error, ¿verdad? A la falsedad. Así que por eso, hermanos, estos dos aspectos, estos dos cositas que estamos viendo hoy, esto del capítulo, versículo 4 de Judas, nosotros nos ayuda, nos orienta y nos lleva a qué? A entender que el falso maestro, estos hombres impíos, siempre van a tener que las mismas características. Conviene la gracia de Dios en libertinaje
y niegan, como dice acá el segundo aspecto, niegan a Dios, el único soberano. El único soberano. ¿Por qué razón ellos niegan a Dios, el único soberano? Porque ellos quieren tener el trono de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que hablábamos en el libro de Génesis, en el capítulo 3? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Es que ustedes van a ser como Dios, los ojos de ustedes van a ser abiertos y ustedes van a saber el bien y el mal, y entonces no tienen ningún problema sujetarse a Dios, porque ustedes van a tener que un señorío, un poder igual al de Dios. Y entonces, coman la manzana, pongan la mirada. Y ahí fue donde Eva puso la mirada en aquel árbol que nunca le había puesto atención. Satanás siempre quiere llevarnos a nosotros, hermanos, a que pongamos la atención en las cosas que no tienen ninguna relevancia para nosotros, en las cosas que nos hacen daño. Ese siempre es su propósito. Cada de nosotros esté puesta en las cosas que nos van a traer grandes problemas, ¿verdad? Entonces, por eso dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ellos van a tratar de que la gente no ponga la mirada en Dios, no tenga ese respeto hacia la autoridad de Dios, no sigan la voluntad de Dios, ni que sigan la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes pueden leer en el libro de los Hechos, hermanos. Lean el libro de los Hechos. ¿Qué fue lo que le prohibieron a los apóstoles predicar los sacerdotes, los gobernantes de Jerusalén cuando tomaron preso a Juan y a Pedro? ¿Qué fue lo que les dijeron? Nosotros no queremos que ustedes sigan predicando en ese nombre, en el nombre de ese hombre, en ese nombre, que sigan predicando en ese nombre. Ellos no querían nombre de Jesucristo. Ellos no querían escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio los desenmascaraba, el evangelio los llevaba a que ellos iban a ser conocidos como qué, como personas que eran falsos maestros y que habían llevado al pueblo de Israel a dónde, a la ruina, a la caída y a la destrucción. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? El Señor se manifestó, por eso Juan decía, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos un panorama claro de lo que es el falso maestro, cuando nosotros entendemos estos dos aspectos que hemos estado estudiando en esta tarde, entonces ahora el libro de Judas se abre el panorama para que vamos a conocer ahora sí, bueno, el pasado. El escritor nos va a llevar primero al pasado. Vean lo que sucedió en el pasado. Vean estas cosas que sucedieron en el pasado, del versículo 5 en adelante. Va a poner 3 ejemplos del pasado para que nosotros entendamos por qué es tan importante entender estos dos aspectos de los falsos maestros, ¿verdad? Así que por esta razón, hermanos, es aquí donde nosotros debemos de entender, comprender y valorar las cosas para que de esta forma nosotros podamos hacer la de Dios y esto nos lleve a entender el propósito de Dios que estamos haciendo. Entonces voy a dejar de compartir para que ustedes tengan la parte acá que viene, la parte de las preguntas, ¿verdad? Así que por esta razón, ahora, ya habiendo visto todo esto, hermanos, no sé cuántas preguntas o cuántas cosas tienen acá, ¿verdad? Así que les dejo ahora a ustedes el espacio, ¿verdad? Yo creo que yo ya hablé bastante. Muchas gracias, mi hermano Giovanni, por el... No, no, esto está buenísimo. Me hacían falta ver los colores otra vez del verbo, del Ahí sustantivo. se lo va a compartir. Muchas Ajá. gracias, hermano. Dios te bendiga por esa bendición. Preguntas, hermanos, dudas, sé que las hay bastante, pero quiero que tomen en consideración que los comentarios y preguntas que vamos a hacer, primeramente que sea referente al tema, ¿ok? Vamos a hablar referente al tema. Número dos, que sea personalizado. No quiero que no, que a mí me parece, que yo creo que allá no. Lo que a mí me sucedió, por ejemplo, eh, voy a hacer un ejemplo, yo aquí. Yo he conectado con pantallas y una vez dentro de la iglesia de Cristo, me sorprende eso, lo que te está diciendo, hermano. Yo vi que el hermano estaba dando un estudio, los 3 clavos de Cristo. Yo, Híjole. ¿para qué sirve eso? Decía yo, ¿no?
Sí, Es por eso, porque la gente le estaba pidiendo, ya la gente tenía cosquilla de escuchar una cosa, sí, sí, simplemente lo que hice fue desconectarme y listo. Eso es un sí, ejemplo, ¿no? Si usted va a sí, comentar, que sea personalizado, ¿ok? exactamente. Adelante, Dios le bendiga. Pues. Sí, sí. Adelante, hermano Agner, que tiene la mano levantada. Bendiciones, amados hermanos, y mil disculpas por haber llegado un poco tarde a la clase. Ah, bueno, no se preocupe. Me había quedado en la clase pasada de cómo nos dábamos cuenta si en nuestra actualidad, cómo descubrimos que es un falso maestro, un falso hermano que tenemos en la iglesia, porque esa es la intención de estudiar Judas. ¿Cómo nos Ujú, damos cuenta de estos falsos maestros en nuestra actualidad? Pues Judas escribe y me he encontrado, si no contado mal, 16 características de un falso maestro en toda la carta de Judas. ujú, Mientras mi hermano hablaba, yo estaba tomando nota y repasando la lectura y me encontré con 16. Una de las características es que no tienen temor de Dios, ujú, no son temerosos a Dios. ujú, La segunda, viven y enseñan y viven y no enseñan la realidad de las cosas, sino que, dice Judas, viven soñando, hablan de soñadores. cosas que no conocen. Mi versión que tengo yo, esta, me sale la palabra viven soñando, Bien, soñando, sí, ¿ya? sí. Viven soñando, o sea, no viven en la realidad. Ujú, ujú. Normalmente andan hablando cosas que no existen. No respetan las autoridades de Dios. Ahí me detenía un poco yo porque normalmente no sé si no respetan las autoridades en la congregación o autoridades a nivel mundial, pues, como los gobiernos en la actualidad, Ahí está hablando de ¿verdad? la iglesia, hermano. La autoridad de la iglesia, las cosas de Dios dentro de la iglesia, ellos están llevando las cosas al cabo. Así. Siempre Pero se recuerde comportan que cosas al Pablo cabo. también habla sobre el respeto a las autoridades terrenales, Ah, también sí, en claro. Romanos No, pero 3. en Judas está, el propósito de Judas está en la iglesia, en lo que es Así es, la forma en que se debe llevar, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? así es, así es. No tienen un pleno y verdadero conocimiento de las cosas que hablan. Hablan de cosas que no saben, ni dominan, ni conocen. Ujú, ¿Ah? Y se autodestruyen. Otra dice, son amantes del dinero. Miren qué característica. Esto es como común ya en los falsos maestros. Son amantes del dinero, son personas vacías, vanas y huecas, buscan su propio bien. O sea, son egoístas. A ellos no les importan los demás, con tal que yo esté bien, lo demás sale sobrando. Son irrespetuosos, no respetan las autoridades como decía hermanos divinas y puestas por Dios en la congregación. O sea, no respetan al anciano, al predicador, al maestro. Ellos ujú, se creen superior. Son quejosos. Miren, me encontré con esta característica. De todo se quejan. Ojo ujú. con eso, hermano. De todo se molestan, de todo se quejan y no ven sus propios defectos, sino que también viven pendientes de los pecados y los defectos de los demás. Ellos son perfectos, los demás son imperfectos. Miren qué característica que encontré con Judas. Eh, Viven en libertinaje. Como no obedecen la palabra de Dios, ellos viven en un libertinaje. Para ellos todo es bueno. Son orgullosos de sí mismos. Son aludadores. Mire, son de, ¿cómo que decimos aquí en Nicaragua? O sea, aquí decimos, echan flores, te echan flores. Lisonjeros. Aquí, sí, te echan flores, ¿verdad? Para sacarte provecho. Se aprovechan de las personas, de los hermanos. Aludan al hermano para sacarle provecho. ¿Verdad? Son divisionistas. Ojo con esto. El falso maestro le encanta causar división. No le interesa para nada la unidad. Son divisionistas. Son impíos. En esta versión dice mundanos. O sea, que no han conocido a Dios para nada. Y uno, el último que encontré, dice, no han recibido el Espíritu Santo. Ujú, Nosotros sabemos que el cristiano cuando se bautiza, a través del bautismo se recibe el ujú, Espíritu Santo. Pues estas personas eran bautizadas, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Algo que me da que pensar es que tenemos que pensarnos con qué objetivo nos bautizamos, ujú. porque todas estas personas se bautizaron para sacar provecho, no para obedecer realmente el Evangelio
puro y genuino que Jesucristo vino a enseñar y los apóstoles enseñaron. Estilo Simón el Mago, allá en el libro del capítulo Ajá, 8, ¿verdad? Tienen características muy así parecidas es, y andan buscando su propio beneficio. así Por es, eso, cuando nosotros miramos esos dos campos de acción de ellos, los va a llevar a todas estas así características es. que usted presenta, ¿verdad? Ahí. Pero estas dos son las dos principales. Ellos, su propósito es que la gracia de Dios se convierta en libertinaje Ujú. y que la soberanía de Dios no sea respetada, ¿verdad? Entonces, los va a llevar a ellos. ¿Por qué razón? Porque están atentando contra la voluntad de Dios. Y eso es Así es. Muy bien. terrible, ¿verdad? El apóstol Juan nos escribe que debemos de, revisar los espíritus. Entonces, son Ujú. de estas características que Judas, y ellos cantan en este molde que Judas nos dejó a través del Espíritu. Entonces nos vamos a dar cuenta que tal Correcto. predicador, hermano, tal, porque no es pegado a la doctrina, a la sana doctrina que Cristo, y a través de los otros, el maestro no es ante el dinero. El verdadero maestro no está lleno de orgullo. El verdadero maestro tiene Ujú. temor a Dios. Entonces, esas son las características de un verdadero Ujú. maestro, ¿verdad? Entonces, probar los espíritus, así los vamos a probar Amén. a través del molde que nos dejaron. Amén, hermano. Lo Muchas estoy, gracias. No, no está muy lo estoy bien. escuchando entrecortados. Mm. ¿Me escucha bien a mí? Ahora sí te estoy escuchando bien. Adelante, mi hermanito. ¿Decías algo? No, 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 que si alguien más tenía algo Ok. más Está muy que bien. Estamos aportar, leyendo la carta de Judas, versículo del 1 al 4. Hemos analizado el jueves pasado y hoy. Alguien más, las damas, si gustan y tienen alguna pregunta, alguna duda, las damas pueden levantar su mano digital y a ver qué les impactó de este estudio. Estamos casi finalizando. A ver, ¿alguien más? ¿Quién se anima? con miedo de hablar. A ver, los veo a todos congelados. Tiene mala señal, Yo creo, hermano. Participen todos al comentario. yo creo. A ver, ¿a quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quiera comentar Hasta el hermano referente Ángel se al nos tema? durmió, ¿eh? Hermano, yo tengo la manito levantada. Adelante, Bueno, amada, adelante. Ajá. Me gusta mucho esta frase cuando dice que debemos contender ardientemente por la fe. Y es importante entender que es por la fe. A veces nos ponemos a discutir, digo yo discutir, por decir de alguna manera, en cuestiones de opiniones, que si esto se hace así, que no se hace así, y dejamos de defender lo que de verdad importa, que es la fe. O sea, lo importante es defender la fe al costo que sea, y no defender una opinión personal o un a mí me parece, a mí me parece, pues. Ujú. Entonces, el pueblo de Dios en la misma iglesia de Cristo ha caído muchas veces en ese error. En vez de defender la fe, de hablar en opiniones personales. Ujú. Ujú. Eso Sí. es lo que yo quería decir. Adelante, mi hermano Giovanni. Claro que sí, hermana, eso, el yo creo, el yo pienso, el a mí me parece.
esas cositas, ¿verdad? Yo no veo nada de malo y comenzamos a caer en discusiones para defender nuestros propios argumentos y no para defender el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Recuerden que ante todo lo más importante, lo fundamental, es el Evangelio de Cristo y es por lo que nosotros debemos de luchar